8:52 de la mañana. Continuamos conversando ahora con con un abogado, el jefe del área electoral y constitucional de la OMPE, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de San Marcos, doctor Carlos Magno Salcedo, que está en nuestros estudios, y por teléfono con el politólogo Eduardo Darllán Bocanegra, coordinador de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica. A estas alturas lo que queremos es saber un poco, primero, el tema de la crisis del APRA, y en segundo lugar, qué puede ocurrir con las inscripciones tanto de las fórmulas presidenciales como con el tema de las listas parlamentarias, porque lo que está claro es que se han producido una serie de maremotos y maretazos en relación con las planchas, y se hará peor a todas luces con las listas parlamentarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días también, Eduardo. Y buenos días, por supuesto, con el doctor Carlos Magno. Bueno, a ver, ¿qué cosa pasa si en efecto no prospera una lista presidencial que se ha presentado y se ha inscrito, pero o renuncia a una candidata a la vicepresidencia porque donó demasiada plata, o la candidata principal no le gusta del Castillo y dice chao? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué se hace legalmente allí? Bueno, el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones respecto de la inscripción de las candidaturas para estas elecciones 2011 establece en su artículo 23, en el caso de las fórmulas presidenciales, que no se invalidará la inscripción de la fórmula por muerte, renuncia o condena de alguno de sus integrantes. Ya. Es decir, una fórmula presidencial puede ir incompleta, pero va, ¿no? Ya. Entonces, la norma no especifica... No, pero si por ejemplo, Dios no quiera que sea así, Melchiarao se mantiene la fórmula, pero con dos vicepresidentes, no con presidente, o tiene que presentarse, claro, un supletorio. Bueno, finalmente esto lo tiene que decidir pues el Jurado Nacional de Elecciones, pero conforme está la norma, yo entiendo que continúa la fórmula con los que están. En ese caso, el que sería candidato a primer vicepresidente de la República subiría a ser el candidato a presidente. Pues es una cosa rarísima. Es una fórmula mocha, porque si sale elegido le va a faltar un vicepresidente. Ciertamente sí, pero digamos, como les he leído la norma hace un momento, lo que dice que no se invalida la inscripción. No hay un reglamento claro, respecto a esta norma. Ese es el reglamento. Ese es el reglamento ya es el vago. Claro, es que en realidad yo creo que este reglamento es consistente con el principio constitucional de participación política, o sea, no por el hecho de que exista un inconveniente finalmente en una fórmula presentada por un partido, se le va a conseguir absolutamente su participación, ¿no? Y finalmente también debemos tener en cuenta que la figura del vicepresidente en realidad es una figura que no tiene tanto peso en términos efectivos, ¿no? Digamos, solamente suplirlo en situaciones muy eventuales. ¿Y el jurado puede a estas planchas plantearles algunas objeciones, anular alguna de estas peticiones de inscripción? Ciertamente las fórmulas presidenciales podrían no ser inscritas como resultado de una declaración de oficio del Jurado Nacional de Elecciones o la tacha de algún ciudadano si incumplen con los requisitos que establece la norma. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales tiene que ver con el cumplimiento del procedimiento de democracia interna. En este caso, la fórmula presidencial o en su momento las fórmulas, las listas de candidatos al Congreso de la República tienen que haber sido elegidas en un comicio interno conforme a la ley de partidos políticos y además conforme a los estatutos del partido. Es decir, cada partido establece alguna modalidad de elección. Por poner un ejemplo, si el partido ha establecido como modalidad que va a ser elección universal de todos sus miembros, de todos sus militantes, pero opta por una elección de delegados, allí había un incumplimiento. Y en ese caso, lo coherente sería que el Jurado Nacional de Elecciones desestime la inscripción de esa lista o esa fórmula. Entonces son dos cuestiones que tiene que valorar el jurado: la ley de partidos políticos y el estatuto del partido. De acuerdo. ¿Ya ha ocurrido alguna vez que se desestime una candidatura? Bueno, la de Curi. Claro, exactamente. Recordemos el caso de... Presidenciales. En presidenciales que yo recuerde, no. En realidad mi conocimiento histórico no alcanza a ello. Pero sí hay que tener en cuenta algo. Ciertamente el actual pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido una actitud, digamos, un poco más proactiva o menos temerosa respecto a adoptar ese tipo de decisiones, ¿no? Otros plenos, digamos, solían ser un poco más cautos respecto a afectar este tipo de... Claro, porque le pueden acusar pues, de implantar un veto sesgado. Claro, y digamos, el actual pleno no solamente lo ha hecho con Alexander Curi, también lo ha hecho con el
en Arequipa, y han habido otros casos en los que vamos a preguntar un poquito a Eduardo Darllán también, qué opina él sobre esta, porque hemos venido conversando, Eduardo, la posibilidad de que efectivamente la lista prista sufra cambios, o en todo caso, cuánto está impactando esto en las posibilidades electorales ya del partido aprista. Bueno, yo dejo a Carlos Magno, que es el experto en el tema legal, aunque yo soy abogado, pero hace años que no ejerzo. Pero en lo que respecta a la parte política del tema es bastante sorprendente, ¿no? El APRA se había caracterizado por nunca hacer este tipo de escándalos públicos, y yo creo que va a costar, la candidatura no despegada, pero además creo que han perdido 2 semanas valiosas de una campaña, ¿no? Considerarlo una táctica para llamar la atención sobre la candidatura de Mecha Arauz y así dejar en claro que esta sería una candidatura limpia de corrupción, hubiera sido una táctica demasiado arriesgada, a su criterio. Me parece que somos especialistas en ver complot, ¿no? En cosas que no son. Yo creo, en este caso al revés, yo creo que el APRA está dándole un portazo en la cara al que fue, recuerden, la persona que lo sostuvo durante todos los 90, cuando nadie daba 5 céntimos por el APRA. Uno puede tener antipatías, estar en contra de lo que ha hecho Jorge del Castillo, pero es un acto de infraterno, digamos, en ese lenguaje, terrible, ¿no? De todos sus compañeros que siempre han estado cerca de él y todo lo demás han salido en mancha a masacrarlo. Y ya dentro del partido, Eduardo, ya no la percepción que da para los no apristas, sino dentro del partido, ¿qué significa una situación como esta? Es una apuesta muy complicada. Yo tengo buenos amigos y buenos alumnos apristas, y ellos, los que con los que puedo conversar, no entienden mucho esto, porque apristas de carrera, bueno, no sé si el caso del Castillo, pero en general, con el caso de Carlos Roca también, apristas de carrera no se les da la oportunidad de saltar a la arena electoral. Pero al mismo tiempo la dirigencia sabe que muchos de esos apristas de carrera no tienen jale electoral. Entonces, en esa tensión se optó por una especie de guachito outsider con Mercedes Arauz. No estaba resultando, pero parece que después de estos escándalos tampoco va a resultar, ¿no? ¿Y qué crees que vaya a pasar finalmente? ¿Crees que el partido y todo el aparato del partido aprista termine respaldando a Mercedes Arauz y ella mantenga su candidatura? ¿O tú ves más bien más cercano el panorama que nos dice que Mercedes Arauz no continúa en esta carrera por la presidencia? Mira, el aparato del partido yo lo veo un poco como ser el campeón del descentralizado, ¿no? Es un equipo que puede jugar bien a nivel local, pero afuera lo golean. Yo no creo que ese aparato sea el que gane. A ver. Mucho menos, ¿no? O sea, en ningún caso. Con Meche o sin Meche no gana. No, eso ya es el problema de los politólogos de este país, ¿no? Que ya somos a veces como la bruja Cosme. Pero veo muy difícil que Meche Arauz pueda levantar, y menos después de esta pelea interna tan complicada, ¿no? Ahora, ¿esto qué produce? ¿Produce una redistribución de fuerzas electorales? ¿Esto favorece a algún otro de los grupos o partidos que están en este momento en juego? Yo creo que Meche no suba favorece, me parece, directamente a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que además creo que es una campaña muy interesante, y en el norte justamente son los que podrían competir con el APRA. Me parece que si alguien se ve favorecido va por ese lado, por el tipo de candidata que era Mercedes Arauz, ¿no? Y más que eso creo que es difícil decir, porque la candidatura era muy pequeña también, ¿no? No había mucho que distribuir, digamos. Y en el caso de Toledo y en el caso de Castañeda Locio, bueno, que haya una menos ahí al centro es bueno para todos ellos, en cierta forma, ¿no? Que el Meche no se convierta en... Pero también hay que decir que en el Perú, con estas fidelidades tan débiles de los electores, mal que bien la campaña se va dando de quienes van arriba, ¿no? Si alguien se despunta, de pronto un segundo tiene que también despuntarse, porque si no ya se le pierde el paso. ¿Y qué tanto daño le ha hecho o le podría provocar a la candidatura de Castañeda Locio el caso de la señora Carmen Rosa Núñez de Acuña, ¿no? Que al final ha terminado siendo ratificada por el mismo Castañeda? Mira, yo era uno de los que pensaba que Castañeda debía caerse por este estilo tan parco que tiene, pero el tiempo me da dando la contra, ¿no? Este escándalo, lo de Comunicores, sigue ahí, y además con un discurso muy de obras públicas, cementón, parques, que parece muy atractivo para el CD, como decía un amigo, Carlos Meléndez, ¿no? Lo que no puede negarse en realidad es que esta ilusión de que las campañas mediáticas contra un candidato terminan afectándolo es un poco relativa, ¿no? No digo que no tenga su fuerza y su impacto, porque de hecho lo de Comunicores es algo que sale mediáticamente,
tiene un impacto, ahora ya simplemente es repetitivo. Pero en fin, en realidad, entre lo que el elector quiere y lo que los diarios o algunos medios de comunicación quieren, hay una distancia que no puede imponer el medio de comunicación, finalmente. Estoy de acuerdo. Puede haber medios que hagan campaña en contra, algunos medios, recordemos el 2006 cuando llegó Mala fue bastante fuerte, que remontón, pero aún así, cuando la gente quiere algo, pareciera que la democracia funciona, ¿no? Humala alcanzó el 32% y el 47% en la segunda vuelta. Lo mismo podemos estar viendo ahora. Si la gente considera que Castañeda ofrece algo, pues se mantiene alto. Yo no sé si eso se mantendrá hasta el final, pero ha resistido más de lo que muchos pensaban, ¿no? ¿Usted cómo ve el tema, el doctor Carlos Magno? Sobre todo de la relación o correlación, medios de comunicación, analistas, legalistas, los propios candidatos y el elector, que finalmente se dice del elector peruano es el que decide al último minuto y de una manera sorpresiva. Claro, coincido con Eduardo en el sentido de que efectivamente las campañas mediáticas pueden tener un impacto en algunos casos, pero no siempre, ¿no? El problema ocurre cuando hay, digamos, un exceso en las campañas y el elector percibe de que ya no es simplemente una función de la prensa de estar informando sobre los defectos de un candidato, mala fe, sino que ya hay una mala fe que es muy evidente, ¿no? O sea, como que se les nota el fustán. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso ha ocurrido en el caso de Susana Villarán, en su momento ocurrió con Ollantumala. Pero en otros casos sí, ciertamente, por supuesto, o sea, la prensa también puede tener un efecto muy demoledor en candidaturas, tiene su peso, ¿no? Sobre todo cuando tiene bases y argumentos que son más o menos sólidos. Yo creo de que, digamos, contrariamente a lo que me dice Eduardo, bueno, ciertamente Castañeda está aguantando, pero digamos, ya Toledo se le ha despuntado de algún modo, y él ya no es el primero, el único cómodo. O sea, yo tengo la impresión de que estas cosas le van a afectar a la larga. El caso de la esposa del señor Acuña ciertamente es un caso que, digamos, pone en evidencia la fragilidad de esta organización. Yo creo que eso le va a cobrar en su momento a Castañeda. Como a Toledo sus puntasales y sus metidas de pata también, ¿no? Ciertamente, o sea, ciertamente hay errores en las campañas, ¿no? Aunque hay que ver que hay errores y errores. La gran desventaja que tiene el señor Castañeda es de que él todavía tiene muchas cosas nuevas, digamos que no son cosas ya conocidas. La ventaja en Toledo es de que todo lo que se diga de él, lo de Puntasal, Saraí, etcétera, digamos, ya se ha restregado por 10 años. Entonces, digamos, no hay nada novedoso para el elector. Es ropa tendida pero gastada. Es ropa tendida y gastada, y a veces el hecho de que sus contendores insistan en eso... Pero puede cometer nuevos errores. Bueno, pero digamos que el que insiste es el que se equivoca, el candidato que se va a Puntasal. Sí, ciertamente. El que se equivoca siempre se equivoca. Bueno, ¿no? Y en el tema de las listas parlamentarias, porque se dice que se tiene que respetar los estatutos internos del propio partido. Si es que se decide sacar a Jorge del Castillo, escribe una lista en la que no se le dejó participar, se estaría incumpliendo el estatuto del partido y eso invalidaría la inscripción de la lista. Es que en el caso del APRA entiendo yo que todavía no se ha realizado el acto formal de la elección. Así es. Claro. Y digo el acto formal porque en realidad en muchas organizaciones las listas ya se preconfeccionan, ¿no? Entonces luego... es solo la ratificación. El proceso de democracia interna es la ratificación, ¿no? Ahora, en este acto de democracia interna ciertamente hay la presencia de los organismos electorales. Está la OMPE dando asistencia técnica y está el Jurado Nacional de Elecciones, está haciendo un rol de fiscalización. Entonces ellos van a... lo que tienen que ver es esto, ¿no? Que haya una coincidencia, ¿no? Por ejemplo, yo yo no sé, por ejemplo, qué es lo que debe haber pasado con el Partido Zonavista del Perú. Tengo entendido por la información que manejo de que en este caso no se habría cumplido con los estatutos. Hay un problema ahí. Hay un problema porque en sus estatutos habrían optado por la elección no solamente universal de militantes, sino abierta. Y no lo han hecho. Vamos a hacer una pausa y luego la última pregunta, en realidad, que es bien concreta. Es decir, hasta ahora, con la presentación de las listas hoy día final y ya el inicio de publicidad y de alguna campaña, porque ya están viajando los candidatos, ¿quiénes son los que hasta el momento están conduciéndose mejor en términos de campaña militante, provocadora y jala gente?